Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Intelexis Mujer, esta media hora, este espacio dedicado a la salud, acompañado por mi compañera Fernández Barrio, Silvia, con un color verde esmeralda, ¿es eso? Sí, me parece que sí, pero es lindo, ¿no? Lindísimo color. Lo compré en París. Le queda bien, usted cada día más impecable, más delgada, top model. Opa, ya está. Un placer. Fuimos. A ver, los dos estuvimos viajando. Yo estuve en París, vos estuviste en Escocia. A Escocia se va o a tomar whisky, o a jugar al golf, o a bailar escocés, cosa que no creo que hagas. No. ¿Y a qué fuiste? O no tomo whisky. ¿Ah? No juego al golf. Fui a un congreso médico sobre enfermedad neumocócica, que justamente hoy vamos a hablar aquí acerca de eso. Y vos estuviste en París. Y yo estuve en París en el Congreso Psoriasis 2016, que lo hace la Psoriasis International Network, que es una red de médicos que hay en todo el mundo, que comenzó en Francia y que tiene su sede en Francia. Y la verdad que muy bueno, muy interesante, siempre por suerte con el espacio para los pacientes, para las organizaciones. Y este año Solapso, que es la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, fue la organizadora. Y nosotros como regional de psoriasis, Latinapso, la red latinoamericana de psoriasis, hicimos la parte de pacientes. Vos venís con el tema de psoriasis hace tiempo. ¿Notás en los últimos años que sigue avanzando la ciencia en esto? La ciencia está avanzando a pasos agigantados. Pero hay un problema que yo veo que es como que la ciencia avanza, pero a la misma velocidad no avanza el alcance a los medicamentos y a los tratamientos por parte de los pacientes. No estamos mal en Argentina, estamos bastante bien. Cuesta mucho que entren las nuevas drogas. Y creo que en realidad no tendría que ser traumático el acceso a los tratamientos, tendría que ser más fácil. Así que en algún punto ese gap que hay entre la producción de medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas y los estados o los gobiernos va a tener que cerrarse y va a tener que ser más fácil y no tan traumático, como dije, el acceso de las personas a los tratamientos que necesiten, el que sea. Digo, la verdad es una suerte que tenemos hoy en día de contar con investigación y desarrollo de varias industrias que, bueno, van generando productos nuevos y nos permiten obviamente vivir más tiempo. De hecho, cada vez vivimos más tiempo. Y vivir mejor. Y es una preocupación también para los estados saber qué va a pasar con la gente cuando llegue a los 70 y quiera divertirse, a los 80 y quiera divertirse, y a los 90 y quiera divertirse, y quiera estar bien y pueda salir y pueda hacer deportes. Y el financiamiento de eso, ¿de dónde va a salir? El tema de los medicamentos también es un tema no menor, porque a veces nos pasa a nosotros los médicos que desconocemos de dónde el origen del dinero, de los fondos donde sale para poder financiar estos medicamentos. Y los fondos son finitos. Los fondos son finitos, pero también se gastan muchas cosas hay mucho gasto en cosas innecesarias. No, por eso a mí parece, si me preguntás, por ejemplo, y yo no compraría armas, ¿qué querés que te diga? No, por supuesto. Pero también me parece interesante, desde el punto de vista sanitario exclusivamente, la evaluación de tecnología sanitaria. Claro, de verificar si cada producto, cada medicamento, cada dispositivo de uso médico realmente es eficaz y es seguro y es costo efectivo. Yo lo que voy viendo a través de los congresos, que probablemente vos lo veas más, es que lo que a lo mejor te parece como muy caro en un principio, te ahorra un montón de dinero en el largo alcance, por lo menos en las enfermedades crónicas. Por supuesto, si uno piensa, por ejemplo, hepatitis C, por decir algo, ¿no? Un paciente crónico con hepatitis C que necesita medicamentos, que por ahí termina siendo un trasplante, con medicación post-trasplante, las complicaciones del trasplante. Si uno ve todo ese gasto que genera esa persona, el tiempo de vida, digamos, activa, que deja de trabajar, que deja de producir, que deja de estar con sus amigos, con su familia, hoy por hoy, con una medicación por vía oral, ese paciente puede curarse, sí, como lo escucha es curarse. Y ahora vas a ver, después lo podemos hablar cuando estemos hablando de hagamos el programa de artritis psoriásica, que vas a ver que cuando piden el certificado de discapacidad, de pronto se busca una discapacidad para dar una medicación y no tenés que llegar ahí. Vos tenés que dar la medicación antes para que no llegue la discapacidad. Absolutamente. Bueno, yo no quiero extenderme más en este tema porque tenemos una invitada aquí en el estudio y también tenemos una nota hecha en Escocia justamente con neumococo. Después de esta pequeña tanda vamos a venir aquí al estudio con una nota que hicimos a la doctora Ángela Gentile acerca de enfermedad neumocócica. Y también está aquí en el estudio la doctora Gabriela Sinat, que es médica oncóloga, especialista en melanoma y sarcoma del Hospital Ángel Roffo de la Ciudad de Buenos Aires. Pequeña tanda, enseguida volvemos. No se vaya.
Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Estuvimos en Escocia en el Simposio Internacional de Enfermedad Neumocócica. Allí estaban expertos de todo el mundo. Hicimos una entrevista con la doctora Ángela Gentile, que es una médica infectóloga y es la jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos hablaba acerca de la importancia de esta enfermedad, que puede ser desde muy leve hasta muy grave, inclusive ocasionar la muerte. Pero la buena noticia es que hay una vacuna. Vemos la nota, por favor. Nos encontramos en Glasgow, Escocia. Aquí se desarrolla el 10º Simposio Internacional sobre Neumococo y Enfermedad Neumocócica. Una enfermedad que se transmite de persona enferma a persona sana, pero también de personas sanas que son portadores de esta bacteria, la transmiten a personas sanas que pueden ser pequeños o pueden ser adultos. Las consecuencias pueden ser desde leves hasta muy graves e inclusive provocar la muerte. Vemos la nota. La infección por neumococo en la comunidad, tanto en niños como adultos, es causa muy importante de enfermedad invasiva de neumonía y meningitis. En pediatría, sobre todo, la neumonía condiciona morbimortalidad, es decir, los chicos se internan, se complican y pueden incluso a fallecer también a causa de estas complicaciones. Por eso es tan importante tener una vacuna como para prevenir este tipo de infecciones, que son realmente un problema gravísimo en la práctica pediátrica. Si yo tengo una enfermedad invasiva y es un niño pequeño, va a tener diagnóstico más de sepsis, ¿no es cierto? ¿Qué es sepsis? Una infección generalizada. Entonces aparece el rechazo del alimento, fiebre muy alta, decaimiento, hasta incluso puede estar en un estado de shock importante. Si uno tiene una neumonía, va a tener todas las características de la sintomatología respiratoria. Los chicos comienzan con tos, empiezan con fiebre, dificultad respiratoria, y hay que diferenciar siempre la neumonía de la bronquiolitis. Por eso lo importante es siempre concurrir precozmente a su pediatra para poder saber, porque en general la bronquiolitis se asocia mucho más a lo viral, mientras que la neumonía se asocia más a lo bacteriano. Clínicamente uno no puede diferenciar una neumonía viral de una neumonía bacteriana, porque la sintomatología respiratoria es la misma. Quizás si uno tiene un cuadro viral, generalmente suelen aparecer primero síntomas más de infección alta, es decir, comienza a aparecer ese catarro de vía aérea alta, con esas secreciones más transparentes, y los papás refieren que en el medio suele haber otros chicos con cuadros virales también. Entonces a veces hay orientación diagnóstica, pero de ninguna forma por la clínica uno le puede poner un sellito viral o bacteriana. Una cosa muy interesante que nosotros hemos traído al Congreso de Neumococo, que se está desarrollando en este momento, es un trabajo de nuestro hospital, del Hospital de Niños, el Ricardo Gutiérrez, en el cual miramos qué pasa con la internación y qué pasa con las neumonías. Entonces vimos que las neumonías
de posible origen bacteriano bajan drásticamente. Pero cuando uno mira aquellas neumonías que tienen diagnóstico viral por sincicial o por influenza, también han bajado. Por supuesto, no en la misma magnitud, pero también con una significación estadística importante. Lo cual quiere decir que la vacuna apunta sobre todo también a evitar esa coinfección virus-bacteria que es tan importante y es causa también de complicación. Muchas gracias, doctora. No, por favor, muchas gracias a ustedes y recordemos la importancia de tener las vacunas en tiempo y en forma y no perder oportunidades de vacunar. Es súper interesante, ¿no? Ahora, esta vacuna que se da para los chicos, porque estamos viendo un montón de neumonía, Sí, claro, ¿no? claro que sí. ¿Sirve para grandes también? Sí, sí, hay vacunas para grandes y hay vacunas para adultos. De hecho, bueno, esta vacuna para niños está en el calendario nacional de vacunación, exacto. un tema no menor. En los próximos programas vamos a ver qué pasa con la vacuna en los adultos. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Bien, después de esta pequeña tanda volvemos aquí al estudio con la doctora Gabriela Sinat. Vamos a hablar acerca del melanoma. No se vaya. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Melanoma, esa palabra que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en la época de primavera y verano. Estamos aquí con la doctora Gabriela Sinat, que es médica oncóloga, especialista del Hospital Ángel Rofo, en melanoma y también sarcomas. Gracias por haber venido, Gabriela, un placer tenerte acá. Gracias por ¿Nos puedes la invitación. explicar qué es el melanoma? Sí. Melanoma es un tipo de cáncer de piel, no quizás el más frecuente, pero claramente un tumor muy agresivo, y es por eso que hay que tener en cuenta el tema de diagnóstico precoz, pensar en un melanoma. ¿Y cuándo pensamos en un melanoma? Bueno, en realidad podríamos decir que uno suele asociar bronceado con salud, tomar sol con salud, y si bien uno habla de tomar sol y síntesis de vitamina D, en general muy poca exposición solar nos ayuda a sintetizar vitamina D. El hecho de estar bronceados, no significa salud, al contrario, puede estar asociado a tener la posibilidad de padecer esta enfermedad. Ahora, ¿hay que ser una persona que haya estado súper expuesta al sol para tener melanoma o puede tenerlo otra persona? Yo, en las personas que he conocido, 2 personas murieron muy jóvenes y ambas no detectaron, y uno era médico, no detectaron su melanoma, lo tenían en la espalda. Sí, no necesariamente una exposición crónica. Esto puede estar asociado a exposiciones intermitentes, intensas, sobre todo en la niñez y la adolescencia, quemaduras solares ampollares. Esa es una de las cosas que se pregunta a veces si ha tenido alguna quemadura ampollar de chico, porque puede aparecer en gente que tomó crónicamente sol toda su vida, por ejemplo, trabajadores del campo, o en gente joven, como bien decías vos, que bueno, estuvo expuesta de esta manera. A mí me gusta explicar una cosa para que la gente entienda qué es lo que pasa, por qué nos bronceamos. ¿Por qué nos bronceamos? Nos bronceamos porque estamos expuestos a rayos ultravioletas. Esto produce daño en la célula a nivel cromosómico. Se sensa el daño, y una vez que se sensa el daño, la célula manda la orden de fabricar melanina, es decir, broncearnos para cuidarnos de eso. Entonces, cuando nos estamos bronceando es porque la luz ultravioleta nos hizo daño, estamos acumulando daños. Ahora, Gabriela, yo me imagino que habrá, pienso, ¿no?, por lo que vos me decís, que habrá un aumento en la incidencia, sobre todo en personas entre 60 y 70 años, que cultura de tomar mucho sol, de utilizar no solamente protectores, sino al revés, utilizar aceleradores y bronceadores que se utilizaban en la década del 60, del 70, donde estar bronceado era una imagen de éxito, de esplendor, de glamour, etcétera, etcétera.
¿Pasa esto? ¿Estás viendo este tipo de Sí, lesiones? esto, digamos, lo que es, en Argentina no tenemos, como no es una enfermedad de denuncia obligatoria, no tenemos números tan claros. Pero, ¿Tendría que serlo? Sinceramente, yo siempre digo que para tomar acciones, y ustedes hablaban hace un ratito en el programa, no solo preventivas, sino cómo distribuir el dinero, por ejemplo. Obvio, claro. por ejemplo. Sí. Entonces, identificar grupos de riesgo. Claro. Y eso es, de alguna manera, distribución de recursos en salud que son finitos. Ese es un punto Entonces, interesante que decís, grupo de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Y grupos de riesgo, fundamentalmente la gente de piel, lo que llamamos tipo 1, Tipo los que no se suelen broncear, sino que directamente pasan del colorado a pelarse. Exacto. Claro. Exacto. Esa Después gente es colorados súper enseguida. vulnerable. Sí. Tienen una melanina que no los defiende, no se llega a fabricar en cantidades como para hacerlo. Ojos claros, pelirrojos fundamentalmente. Sí, Tienen un sí. subtipo de melanina especial que es la que menos defiende, rubios por supuesto. O sea, esa es la gente que está, digamos, ¿Predisposición más. genética? En realidad, esa es una pregunta que suelen hacerme mucho los pacientes y es importante identificar dos cosas. Tener un daño a nivel genético, transmisible, o sea, hereditario, y que el melanoma se ocurra por eso, es muy raro. Muy pocos de los melanomas, del universo de los melanomas, entran dentro de ese tipo de pacientes. Pero lo que sí se hereda es el tipo de piel. El rubio suele tener claro. hijos rubios, salvo Claro. que, bueno, se mezcle, tenga familia con una persona más morocha o lo que sea. Pero lo que también se hereda, o digamos se comparte, no se hereda, son el tipo de ir a vacacionar todos juntos a tal lado, les gusta, qué sé yo, practicar surf, o les gusta jugar al golf, o les gusta... Y eso, digamos, es en familia y el padre a veces le enseña a jugar o a hacer tal o cual cosa al hijo. Entonces uno cuando tiene un paciente con un diagnóstico de melanoma, lo que le aconseja es que todos los familiares de primer grado hagan al menos una consulta con el dermatólogo para que determine si tienen una lesión, digamos, peligrosa o tiene que controlarse más frecuentemente. ¿Eso lo ves, se ven los lunares? ¿Es el En primer realidad, signo? En realidad, uno habla de lesiones, le dice a la gente lunares para que se entienda mejor. Son lesiones pigmentadas. En general son lesiones un poquito más oscuras, tipo lunares, pero a veces nace de un lunar preexistente y otras veces puede ser lo que la gente dice, me salió un lunar nuevo. Lo que yo le digo a los pacientes en general es que consulten cuando un lunar les cambió, tuvo una evolución. Que esto lo dicen siempre en Sí. la campaña que hace la Sociedad Argentina de Dermatología de Cáncer Exacto, de Piel. Ellos marcan mucho y se marca mucho en los hospitales. Hay una ABCD, que son las características, pero yo siempre digo ABCDE, evolutividad. El lunar que cambia, consulten. Claro. Y en realidad, o sea, el lunar que cambia, consulten. Y otra cosa, porque hay gente que tiene, 50 lunares Claro. o más, y dice, Sí, ¿cómo sé yo sí. que uno me cambió? El lunar que se ve diferente, el patito feo, le digo. O sea, Ahora, ese lunar, Vos dijiste algo, si a una persona le aparece un lunar nuevo, sí. ¿tiene que ser un melanoma eso o puede no No, serlo? no necesariamente. Y sobre todo en la época de la adolescencia, donde hay cambios hormonales, uno ve que los chicos a veces les empiezan a salir Claro, más mira, justamente más hace lunares. un par de días me escribe mi hijo un WhatsApp. Me dice, papá, ¿debo tener cáncer? ¿Por qué? Porque tengo más lunares. Le digo, no necesariamente. ¿Qué debería hacer una persona? ¿Cómo debería chequearse? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo se hace el estudio? Lo que a mí... Hay distintos niveles de prevención. Una de prevención, yo digo que es la prevención primaria, decirle a la gente en qué horas tiene que tomar Sí, sol, que qué ya tiene lo que hacer, saben de etcétera. sobra. Segunda, la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz. Y hay otro tipo de prevención también que después es tratar a los pacientes adecuadamente. Una de las cosas englobadas en todo esto es también la educación médica, de que el médico tiene que desvestir, revisar a los Claro. pacientes Importante lo que vos y decís. mirarle toda la piel. Qué importante lo que vos decís, porque una vez estaba en el consultorio, vi una paciente y me dice, doctor, dice, estuve con un médico, un degenerado. Me dice, ¿cómo degenerado? Dice, sí, me hizo desvestir para revisarme un lunar que yo tenía de otro lado. Digo, no, hizo lo correcto, digo, el médico. Te revisó Exactamente. como se debe Pero revisar. sabes que las personas con psoriasis, que nosotros tenemos que tomar mucho sol y que además tomamos UVA y UVB y además a veces tomamos hasta el oxoraleno. Entonces las personas con psoriasis que tomamos sol, que sabemos que tenemos que tomar sol en los horarios adecuados y podemos tomar 10, 15 minutos en el mediodía, se tienen que chequear todo el tiempo eso. Sí. Tienen que chequearlo todo el tiempo, porque estamos mucho más expuestos, no solo al aire libre, sino además Claro. con las lámparas. Las lámparas es un tema. Por Las ejemplo, camas solares. las camas solares. En Brasil están prohibidas salvo con fines médicos, por ejemplo. Claro. Ese es un tema
porque realmente se usan muchas veces en forma indiscriminada y aún en gente menor de edad. Sí, lo que sucede también acá es que las camas que hay son viejas camas, También. no tienen los filtros adecuados ni las lámparas adecuadas, lo cual aumenta por ahí el riesgo de exposición a ese tipo de radiación. En este momento se está tratando de hacer un consenso para ver cómo bueno. se va a manejar. Bueno, volvamos al examen físico. A ver, viene la persona ¿a qué edad tiene que ir a visitar al Bueno, médico? no tiene que haber exámenes extras si uno va a un buen médico que lo revise, salvo que tenga algún factor por lo cual uno presuma que va a tener más chance de tener melanoma. Entre ellos el tema de los lunares. Hace unos meses ya salió un artículo sobre si uno, por ejemplo, el antebrazo es fácil de mirarse, Claro. entonces El brazo derecho como predictivo. claro. Y en realidad lo que yo le diría a la gente es que si tienen muchos lunares, consulten al menos una vez con un dermatólogo y que ellos les determinen el riesgo que tienen. Claro. Porque inclusive dentro de los lunares normales hay lunares que tienen cierta tendencia por ahí, o podrían tener tendencia a malignizarse. Y esa gente se llaman nevos displásicos. Y, bueno, estos hay que controlarlos más frecuentemente. Y uno no va a andar haciendo biopsia de pronto de 50 lesiones. Claro. O Si se encuentra un melanoma en un estadio 1, no sé si se llama así, yo estoy pensando más en los tumores de mama, pero en incipiente, ¿qué pasa? ¿Qué pronóstico hay? El pronóstico es excelente, por eso uno insiste mucho con que se haga el diagnóstico precoz. Claro. Siempre, el pronóstico es excelente. Si uno ve, por ejemplo, sin llegar a nuestro país y teniendo números en lugares, por ejemplo, como Europa, Australia, Alemania, donde el promedio de diagnósticos son menores al milímetro de grosor. El grosor en el melanoma es un factor predictivo importantísimo en cuanto a cómo le va a ir al paciente. Y si uno va con una gente, digamos, de características similares, por ejemplo, Polonia, donde también hay mucho rubio, mucha gente de ojos celestes, por un tema educacional, acceso de salud, por lo que sea, consultan con melanomas mucho más gruesos y con mucho peor pronóstico. Y eso se ve claramente en las estadísticas. Gabriela, vos me escuchaste al principio cuando hablábamos con Silvia. Ha evolucionado mucho el tratamiento del melanoma porque cuando yo empecé a hacer medicina, el melanoma era una palabra complicada. Hoy por hoy te voy a sonreír, o sea que ha mejorado el tratamiento. Sí. Bueno, yo les contaba ahí entre bambalinas que justamente me fui a rotar en lo que yo hago, melanoma y sarcoma en el exterior, y le pregunté al jefe de servicio por qué se habían juntado en un set, en una unidad, ese tipo de tumores. Y él me contestó porque son los que nadie quiere ver. Y en realidad porque en melanoma, durante muchísimos años, no hubo medicamentos que afectaran una vez que el melanoma llegó, digamos, a dar metástasis, o sea, ya no lo podemos sacar, operar y dejar al paciente libre de enfermedad. Los tratamientos no afectaban la sobrevida, no mejoraban la sobrevida de los pacientes, y las tasas de respuesta, las chances de que se achiquen los tumores con las medicaciones que había en ese momento eran, pero mínimas. Claro. Y en realidad, desde hace, yo me atrevería a decir, 6 años aproximadamente, se aprobó la primer droga, que la aprobó FDA, o sea, en Estados Unidos en ese momento. Por suerte a nuestro país llegó bastante rápido la aprobación. La primera droga que tuvo impacto en sobrevida de estos pacientes. Claro. En realidad hay como... Es un antes y un después. Es un antes y un después, pero lo mejor de eso es que después de esta medicación abrió una brecha como para que se empezaran a probar otras medicaciones que fueron superando o dando otras posibilidades, porque digamos, uno dice melanoma, distintos escenarios, distintos tipos de melanoma, distintas características de melanoma. Claro. Y podríamos decir en líneas generales que hay como 2 corrientes. Una es la de inmunomoduladores y otra es la de un tipo de terapias que se llaman terapias blanco, que atacan puntualmente una mutación que tiene una característica, porque la gente a veces dice, ¿qué es una mutación? Es un cambio en el ADN, un cambio en la genética del tumor, que es el que mayormente hace que la célula crezca. Es el que manda. El que manda, sí, conductora se la llama, porque en general todos los tumores tienen mutaciones, pero es una mutación conductora, que es la que produce la proliferación descontrolada del tumor. Claro. O sea, se apunta a que no prolifere. Exacto. Es como apagar la luz, digamos, apagar la mutación. Y lo que, digamos, hay distintos melanomas, distintos subgrupos de pacientes, pero esto es puntualmente para pacientes que tienen una mutación determinada que se llama mutación BRAF.
Y esto es un número, digamos, más del 40% de los pacientes, sabemos el dato en Argentina, porque no es igual, depende de las etnias, depende de una serie de cosas. El 40% o más de nuestros pacientes tienen esta mutación. ¿Se accede fácilmente a esa droga? Del acceso también hablabas un poco al principio, son medicaciones costosas. A mí me cuesta decir la palabra caras, o sea, todo lo nuevo inicialmente es costoso. El acceso es variable en nuestro país, hay acceso prácticamente universal, demora un poco más, un poco menos, depende de la cobertura que uno tenga. Estamos, como vos decías, no estamos tan mal, porque si uno se contextualiza en Latinoamérica, estamos fantásticos. Exactamente, por eso digo, no estamos mal en Argentina. E inclusive estas drogas son costosas tanto para el primer mundo como para nosotros, son costosas en sí. Por último, pues nos va quedando poquito tiempo, ¿el melanoma siempre se ve o puede haber un melanoma interno, en el ojo, en el intestino? La gran mayoría, y cuando uno no hace la aclaración, habla de melanoma cutáneo, pero puede existir, sí, en otros sitios, por ejemplo, las mucosas internas que van desde digestivas, genitales, la boca, el ojo. ojos. ¿Cómo sí. Y lo más frecuente es ver los síntomas. O sea, uno no se chequea, digamos, rutinariamente las mucosas, salvo que, bueno, el día que una señora va al ginecólogo se hace una colonoscopia, pero en realidad eso se diagnostica mayormente por síntomas. Con suerte. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, muy amable por haber venido. Silvita, gracias, espléndida, como siempre. Nos vemos como siempre todos los jueves, 19 horas aquí en Telexis Mujer. Muchas gracias.